Clase de hoy tenemos la suerte y la alegría de contar nuevamente en este posgrado con la clase de la doctora Elvira Zacarías Soto, médica del trabajo, egresada también de nuestra carrera, ahí como ven de la Corte 2013-2014, pero además con Elvira nos conocimos en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social compartiendo una cantidad importante de congresos, de eventos, jornadas, y tuvimos la suerte en el periodo que estuve de gerente de prevención, que Elvira pasara de las comisiones médicas a la gerencia de prevención y pueda ejercer ahí todo lo que había aprendido, porque además de ser médica y especialista en medicina del trabajo, tiene una maestría en epidemiología y gestión en salud de la Universidad de Lanús. También ha sido docente de la Universidad de José Carlos Paz y de La Matanza. Y actualmente sigue trabajando en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Elvira ha tenido a su cargo varios programas nacionales de prevención por ramas de actividad, y en esta ocasión, esta clase yo creo que va a ser de doble utilidad para ustedes porque va a comenzar, como ustedes pueden estar viendo, con lo que fue el trabajo final, su tesis con la cual obtuvo en esta carrera su título de médica del trabajo. Como ven, la carrera además el título tiene validez nacional porque Elvira la cursó trabajando también en la superintendencia desde la ciudad de Buenos Aires, donde ella vive, y el título le ha servido para poder presentarse en cualquier punto del país y trabajar como especialista. Quiero decirles que tuvimos la suerte también con Elvira, yo tuve la suerte, no sé si ella la misma, pero yo por lo menos tuve la suerte de poder darle inicio a este Programa Nacional de Prevención en la rama transporte terrestre de carga, en la 10ª Semana Nacional de la Salud, Seguridad en el Trabajo, que se realizó en Tecnópolis, organizada por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que fue ahí donde se dio el puntapié inicial a los programas nacionales de prevención, con 12 programas. Uno de ellos era este programa de conductores de transporte de carga. ¿Por qué se eligió y lo mismo esos 11 programas? Porque el tema, también había un programa nacional vinculado a las nanotecnologías. Decidí incluir como gerente de prevención nanotecnología para ir adelantándonos a lo que se venía en el tiempo, que era el uso de estas tecnologías, y que ya estaba incorporada a distintos procesos de producción, las nanotecnologías, en particular acá en la provincia de Santa Fe había dos empresas, recuerdo una llamada Nanotech, y también tanto en Bariloche, en el Instituto Balseiro, como en el CONICET, habían distintos grupos que ya estaban trabajando en investigación aplicada a las nanotecnologías. Por eso se incluyó. Pero vamos al tema de hoy, que es el tema de los camioneros, que transportan todos los días cargas a lo largo y a lo ancho del país y fuera del país también. Habíamos constatado que había un altísimo índice de mortalidad, de accidentes de trabajo y de mortalidad en ese sector junto con pesca, y que el sector de electricidad tenía el índice de letalidad más alto del país. Camioneros que tenían dos particularidades nos llevaron a llevar adelante este tema. Una fue que la mayor mortalidad
se producía en dos lugares, prácticamente tres del país. En el corredor que iba desde el peaje de General Lagos al peaje de Salta, en el fin de la autopista Rosario-Córdoba y en la finalización sobre todo en el tramo que venía por la Ruta 3 desde la Patagonia hacia el puerto de Buenos Aires y Bahía Blanca. Ese fue uno de los hechos. El segundo hecho, el segundo dato, mejor dicho, no hecho, el segundo dato con el cual decidimos fue, yo lo cuento a veces de manera anecdótica, pero esto es muy importante, eh, la Agencia de Seguridad Vial, con la cual nosotros habíamos estado trabajando también no solo para poner en marcha este programa, sino también para evitar los accidentes y la mortalidad de los conductores de ómnibus de larga distancia, sobre todo los accidentes que ocurren en las temporadas de verano. Estábamos trabajando con la Agencia de Seguridad Vial desde la superintendencia y encontramos un reporte que en un momento determinado se encontraron en un tramo de la Ruta 3, es decir, viniendo para Buenos Aires, pasando Puerto Madryn, se encontraron alrededor de 300.000 botellas de plástico de gaseosa de 2,5 litros que contenían, cuando se analizó el contenido, se determinó que era orina que provenía de los conductores, que no se detenían ni siquiera para orinar, sino que orinaban en una botella y lo tiraban, y que en el contenido de esa orina había un alto índice de sustancias psicoactivas, anfetamina, cocaína, cafeína en proporciones descomunales y todo tipo de sustancias psicotrópicas que coayudaban, ¿no es cierto?, en las condiciones de trabajo de ese sector a que ocurrieran los accidentes. Esos fueron dos hechos que nos llevó, por lo menos, a establecer como prioridad en el año 2013 a este sector como uno de los sectores para comenzar los programas nacionales de prevención. Luego ustedes saben que se salió la resolución 770, que establece digamos, todas las características de los programas nacionales de prevención. Comenzaron a reunirse las comisiones cuatripartitas y bueno, ahí comienza la historia que va a contar Elvira, porque bueno, yo ya había volado de ahí y nuevamente hacia la carrera de medicina del trabajo, si bien hemos seguido en contacto permanente, sobre todo con Elvira y otras excelentes profesionales que hay en la gerencia de prevención que continuaron con estos programas. Eh, Elvira, entonces, te agradezco hecha esta breve presentación. Adelante, te escuchamos con mucho interés. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como bien contaba Jorge, eh, este trabajo tuvo que ver precisamente en eso, ¿no? Con poder analizar lo que venía sucediendo en las rutas, en nuestras rutas argentinas. Y bueno, este trabajo, que bien lo señalo acá en la carátula, fue realizado entre el año 2003 y 2014, con el cual después pude obtener el título de especialista en medicina del trabajo. Tuve la suerte, la oportunidad de haberlo conocido a Jorge y que me haya sumado a su equipo y bueno, y haber logrado poder hacer estos estudios que realmente fueron trabajos en equipo que se pudieron realizar inclusive
de forma coordinada con otros organismos, de manera conjunta. Las investigaciones las hicimos de manera conjunta con la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, así que tiene una doble validez porque hicimos los mismos estudios utilizando metodologías muy similares y los resultados también fueron muy similares. Bueno, como les decía, este trabajo, si bien es un trabajo de investigación, fue gracias al consenso de todos los que participamos, es decir, eh, la superintendencia como organismo, el sindicato de camioneros, que sin ellos no hubiésemos podido realizar este trabajo, participando con otros organismos como la CNRT, y bueno, también participó la parte empleadora, la Cámara de Empresarios, porque la idea era consensuar la metodología de estudio. Así que este trabajo lo hicimos de manera consensuada, por eso ahora vamos a analizar cuáles fueron los criterios que fueron tenidos en cuenta como inclusivos y algunos de exclusión, porque bueno, no todo se pudo consensuar, pero por suerte logramos realizar el estudio. Bueno, este trabajo de investigación lo hice pensando, como decíamos, en el proceso de trabajo de los conductores de transporte automotor de cargas por carretera y su impacto en el proceso salud-enfermedad. Hice un estudio de corte entre los años 2013 y 2014, que fue un estudio comparativo en el año 2013 y en el año 2014. Antes de empezar, digamos, me hago la pregunta, nos hacemos la pregunta, digamos, para poder empezar con el trabajo. ¿De qué forma impacta el proceso de trabajo de los conductores de transporte de carga por carretera en el proceso salud-enfermedad? Bueno, la hipótesis, como decía Jorge, la teníamos planteada. El proceso de trabajo de los conductores de carga por carretera en Argentina impacta en el proceso de salud-enfermedad de forma negativa, produciendo fatiga física, mental, con las consecuencias que derivan de esta. Estas estadísticas están desactualizadas porque son precisamente las que se utilizaron para ese periodo, ¿no? Ya pasaron casi 11 años, pero bueno, no las cambié porque precisamente lo que hemos analizado es el estudio comparativo que hicimos entre el año 2013 y 2014. Más que nada, esto lo voy a pasar un poquito rápido, lo que quiero hacer es énfasis en la problemática. Uno cuando se plantea una pregunta y se plantea luego la hipótesis y quiere probar esa hipótesis para hacer su investigación, tiene que fundamentarlo, argumentar de por qué queremos llevar a cabo esa investigación. Como bien decía Jorge, nosotros veíamos una incidencia elevada en los accidentes y en la mortalidad en este sector de trabajo. Y asimismo, para poder hacer y comprobar, digamos, y hacer una comparación, uno lo tiene que contextualizar, es decir, no solamente analizamos nuestra población objetivo, sino que lo tenemos que argumentar con cómo lo está mirando el mundo, cómo está viendo la problemática a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, para poder ubicarnos y ver si esta problemática en todos lados está incidiendo de la misma manera o no, o nos está incidiendo de manera negativa de forma más alta en nuestra región. La OMS ya en esos años nos informaba de que habían muchos accidentes de tránsito que representaban en ese momento la octava causa de muerte en personas jóvenes y que ya para el 2030 iba a ser la quinta causa de muerte y evidentemente vamos en ese sentido. Realmente son muchos los accidentes de tránsito que suceden en las rutas y bueno, ahora vamos a analizar cómo fueron. La DEIS es la Dirección de Estadísticas de Información en Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Ya para ese año, en nuestro país, se notificaban por causas de muerte por accidente de tránsito 5.289 personas y otras 276 más por las secuelas, ¿no? ¿Cuál es el rango de edades que nosotros veíamos muy afectados? Era entre los 15 y 44 años, según estas estadísticas para ese momento. Perdón.
La Dirección Nacional del Observatorio de Seguridad Vial es otro organismo que depende de seguridad vial y que también informaba que esta problemática era la principal causa de siniestros y la principal causa de siniestros se debía a la colisión de vehículos, más de un 90%. Bueno, en estos gráficos que también son a nivel mundial, ya se veía la problemática tanto en los países de niveles altos, nivel bajo y niveles medios, cuál era la problemática en cuanto a la gravedad de los siniestros. Eh, por ejemplo, lesionados leves y graves teníamos casi un 50% ya para esa fecha, para el 2014. Bueno, ya yéndonos un poquito más hacia el transporte automotor de carga a nivel de Europa, ya venían viendo la problemática, no solo las estadísticas a nivel general, sino específicamente con transporte automotor de carga. Ya la Agencia Europea para Salud y Seguridad refería que eran la mortalidad muy alta, 10.000 personas por año morían en carretera. También en México, el Instituto Mexicano del Transporte refería a esto un poco lo que relacionaba Jorge, ¿no? Que la cantidad de siniestros que sucedían era elevadísima en las zonas próximas a los puertos, que es donde precisamente el transporte automotor de carga tiene mayor accidentabilidad. Es cuando ya el conductor está llegando al lugar, digamos, que tiene que hacer la descarga. Chile también informaba esto, que la gran cantidad de fallecidos o de trabajadores lesionados, conductores, sucedían también en zonas aledañas a los puertos y la causa directa, ellos los habían estudiado, precisamente fue el cansancio. Estas son estadísticas, el SIU es el Código de Identificación Internacional, es un código a nivel internacional que permite, digamos, ver a nivel macro transporte automotor de carga y cómo son los índices de incidencia. Estas estadísticas las utiliza la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para informar sus estadísticas en todas las actividades. En lo que compete a transporte de carga, el SIU es el 700. 11.411. Y acá en esta estadística lo que queríamos ver es la cantidad elevada de mortales. Si ustedes ven en la fila de mortales de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, lo que veíamos era que iba un incremento en la cantidad de mortales. En el 2014 todavía no estaban cerradas las estadísticas, por eso está marcado el asterisco, sin embargo teníamos una elevada cantidad de mortales. El CUO es un código también de identificación estadística, pero más específico, habla específicamente de los conductores, porque el otro SIU abarca a conductores o trabajadores que también se desempeñan en transporte de carga, pero no exclusivamente al conductor. Este SIU identifica específicamente al conductor, pero es un dato muy difícil de contabilizarlo, digamos, las estadísticas, porque no se lo tiene en cuenta a la manera de elaborar, digamos, los informes que realiza la superintendencia. Este dato lo obtuvimos, digamos, porque, bueno, estando en el organismo, pudimos solicitarlo al área estadística, pero no es un dato que se publica formalmente. Como vemos, el que está señalado en celeste ya nos hablaba del incremento que íbamos teniendo sobre la cantidad de conductores lesionados, ¿no? Conductores. Como año a año iba aumentando. Acá tenemos otra vez este CUO que habla de los conductores. Si ustedes ven en este gráfico, ya teníamos casi un 72% de la causa se debía a choques de vehículos. Es decir, al analizar las causas de por qué estos trabajadores tenían un accidente, la principal causa era un choque de vehículos. Después hemos analizado también por años, hemos tomado las estadísticas entre el 2010 y el 2014 y hemos analizado todas estas estadísticas. Y como vemos, la principal causa siempre fue el choque de vehículos y donde tuvimos un pico muy alto fue en el año 2011, pero sin embargo, entre el 2012 y 2013 siempre se mantuvo constante. El 2014 pareciera una disminución, pero como les decía, todavía no estaban cerrados los datos estadísticos, por eso no podemos decir que ese fue el dato final. Bueno,
Más que nada, esto es para que se entienda que una vez cuando uno va a hacer un trabajo que quiere fundamentar por qué va a hacer la investigación de tal causa, tiene que argumentarlo a partir de un contexto. Es decir, lo que nosotros queríamos hacer es, bueno, lo que hice, mejor dicho, en este trabajo era presentar cuáles eran las estadísticas a nivel mundial, a nivel regional y a nivel, digamos, local, lo que nos estaba sucediendo. ¿Qué es lo que pudimos ver con esto? Es que simplemente estábamos viendo la punta del iceberg, es decir, la mortalidad notificada. Sin embargo, sabíamos que por debajo de esa punta del iceberg teníamos una cantidad de datos que se nos escapaban, cantidades de datos estadísticos que no entraban dentro de los informes estadísticos por esta falta de notificación del CUO. ¿Sí? Que es el conductor de transporte de carga, y por la cantidad de trabajadores que están fuera del sistema de riesgo. En esta actividad, en transporte de automotor de carga, es importante señalar que si bien hay un grupo de trabajadores que está en relación de dependencia, muchos trabajadores se encuentran fuera del sistema de riesgo de trabajo y el empleador los contrata y factura, pero esos trabajadores no entran dentro de nuestras estadísticas, con lo cual lo que queríamos representar con esta imagen es que solo estábamos viendo la punta del iceberg y gran cantidad de trabajadores se estaban enfermando o lesionando. Bien, objetivo general del trabajo, como decíamos, es analizar el proceso de trabajo de los conductores de transporte de carga y su impacto en el proceso de salud-enfermedad. Ese es el objetivo macro, ¿sí? Analizar todo el proceso. Después nos planteamos objetivos específicos. ¿Qué queríamos estudiar a partir de este trabajo? Bueno, era describir el proceso de trabajo e identificar los factores a los cuales están expuestos, con lo cual elaboramos un mapa de riesgo. Por otro lado, detectamos, otro de los objetivos era detectar indicadores de fatiga. ¿Sí? Otro de los objetivos, describir los desvíos en la percepción de velocidad y toma de decisiones, evaluar la coordinación bimanual e identificar las manifestaciones tempranas en la salud. Bueno, planteado todos estos objetivos específicos, tuvimos que ver cuál iba a ser la metodología que iba a aplicar. Lo que planteé fue realizar a partir de un diseño epidemiológico descriptivo de corte transversal de tipo cuantitativo. ¿Sí? La finalidad fue realizar mediciones psicométricas realizadas a conductores por carretera. Esta metodología constó de un estudio de campo, ¿sí? Pudimos hacer en 2 etapas y lo realizamos de forma anónima y voluntaria. Las primeras mediciones psicométricas se llevaron a cabo en el peaje de San Martín de las Escobas, sobre la Ruta Nacional 34, provincia de Santa Fe. Este trabajo fue una jornada de 24 horas, un 31 de octubre del 2013. La segunda investigación que se llevó a cabo fue en el campamento de la Dirección Nacional de Vialidad en Punta de Vacas, y en la Comisión Central de Cargas en Uspallata, en ambas localidades en la provincia de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 7. Y este trabajo se dividió en 2 jornadas, es decir, hicimos dos días de trabajo de 12 horas. Bueno, acá están los mapas como para poder ver la ruta 34, que abarca, digamos, viene desde el norte, abarca todas las provincias del centro, ¿no? Viene para Santa Fe hacen sus descargas en los puertos de Santa Fe y también siguen hacia Buenos Aires, llegando al puerto de Buenos Aires. Nosotros lo que hicimos fue analizar esta ruta 34 en el 2013, como dijimos, en San Martín de las Escobas. Sabíamos que era una ruta de alto tránsito, también fue consensuada con todos los participantes de la mesa cuatripartita y coincidimos que era una ruta que estaba bastante también deteriorada, con muchos problemas, digamos, para que los conductores pudieran hacer sus recorridos.
Al año siguiente, en el 2014, como les decía, hicimos sobre la Ruta Nacional 7, la que sale de Mendoza y llega hasta Chile. Y los dos lugares fueron Punta de Vacas y en Uspallata. En Uspallata, en el lugar, en el centro de cargas, que es donde se realiza el chequeo de todas las cargas, y en Punta de Vacas, que es donde realizan el peso de la carga que trasladan. ¿Cuál fue la población de estudio? Bueno, en Santa Fe en el año 2013 fueron 51 conductores de carga en la Ruta Nacional número 34 en el peaje San Martín de las Escobas, los conductores que participaron de esta investigación, de este estudio. Y en el año 2014 fueron 78 conductores. El hecho de fraccionar la jornada de trabajo nos permitió, digamos, abarcar un poco más a la cantidad de trabajadores. Bueno, como les comentaba, estas investigaciones se realizaron en el consenso de la mesa cuatripartita. La mesa cuatripartita, como les comentaba, está conformada por el Sindicato de Camioneros, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor de Carga y también participa las aseguradoras de riesgo de trabajo, la UAR, la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Lo que pudimos consensuar como criterios de inclusión para el estudio es que los transportes automotor de carga generales eran los que íbamos a parar para este estudio, ¿sí? Generales provinciales, nacionales e internacionales, pero de bandera nacional. Los recorridos tenían que ser mayores a 300 kilómetros porque lo que queríamos estudiar precisamente era la fatiga en los conductores y conductores que estén en relación de dependencia, es decir, que estén dentro del sistema de riesgo de trabajo. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Los que no pudimos consensuar y quedaron por fuera fueron transporte automotor internacional, o que estuviese en tránsito, es decir, un camión que venía desde Brasil e iba para Chile y estaba en tránsito por el territorio, no participó. Aquellos camiones que hacían recorridos menores a 300 kilómetros, conductores cuentapropistas o que estuviesen fuera del sistema de riesgo de trabajo, es decir, que no estuvieran en relación de dependencia, y también los screening biológicos, porque bueno, acá el sindicato lo que nos decía es que lo podían tomar como una cuestión discriminatoria y bueno, no fueron incorporados. En un momento quisimos hacer screening biológicos para estudiar el cortisol en orina, pero no se pudo consensuar. ¿Qué recursos usamos para realizar estas investigaciones? Bueno, fueron baterías psicométricas, la GDP-12 con los cuatro test, percepción de velocidad, toma de decisiones, coordinación bimanual y los tiempos de reacción simple. Se utilizaron computadoras portátiles y un espacio físico aislado del ruido externo y la circulación de personas por el lugar. ¿Qué fuentes utilizamos para, es decir, las fuentes necesarias para este trabajo? Fueron la base de datos de Excel obtenida, de relevamiento, entrevistas breves antes de iniciar las mediciones, la base de datos Excel de las estadísticas de la SRT, revisión de la normativa nacional e internacional, revisión bibliográfica nacional e internacional y distintas consultas en sitios web oficiales. ¿Cuáles fueron las variables que se utilizaron para estas dos investigaciones? La edad, la escolaridad, la localidad, la lateralidad, tipo de carga, horas de trabajo, si estaba tomando alguna medicación, el recorrido del viaje y los 4 test: reacción simple, velocidad, toma de decisión y coordinación motora. Bueno, vamos a ver los resultados. Síntesis de los resultados obtenidos. Bueno, lo que el primer objetivo habíamos planteado, analizar el proceso de trabajo y hacer un relevamiento de riesgo, es decir, lo que queríamos construir era
una especie de mapa del proceso de trabajo de los conductores. Lo que analizamos es desde el inicio del puesto de trabajo, es decir, desde que el trabajador se origina el viaje, desde el origen del viaje, y fuimos analizando a través de un flujograma los riesgos que se van presentando en cada uno del proceso de trabajo. Al inicio, bueno, en el puesto de trabajo, origen del viaje, pudimos desarrollar que el trabajador realiza la verificación y control de la unidad, verifica y controla la carga, identificamos riesgos de accidente, riesgos ergonómicos. Una vez que recibe la documentación e inicia el viaje, durante el viaje encontramos muchas posibilidades de riesgos. Lo que vemos acá, el hexágono negro, representa todo lo que es accidentabilidad. Lo que vemos, el triángulo amarillo, representa lo que son factores ergonómicos. Perdón, eso no lo debería haber aclarado antes. Es decir, en este proceso de trabajo, lo que ven en el hexágono es todas las posibilidades de accidente en las distintas etapas del proceso de trabajo, y lo que es amarillo o el triángulo amarillo, todas las posibilidades de manifestaciones musculoesqueléticas, ¿sí? Factores musculoesqueléticos. Y lo que vemos azul es lo que se logró consensuar no como un riesgo, porque ahí tuvimos a las aseguradoras de riesgo de trabajo muy firmes en cuanto a lo que podíamos incluir, pero siempre y cuando esté dentro de la normativa, el tema de la organización del trabajo. Bueno, fue como les decía, estas mesas cuatripartitas, todo lo que se consensúa es a través de, digamos, de la toma y decisiones de los cuatro actores en la mesa, y se logró no ponerlo como un riesgo a la organización del trabajo, sino como un factor potencial que podría influir en el proceso de trabajo. Para nosotros fue en ese momento muy importante lograr por lo menos incorporarlo, que se pueda visibilizar que en este proceso de trabajo de la conducción de los camioneros es fundamental la organización del trabajo. Es decir, esto que comentaba Jorge de lo que fueron evaluando, encontrando las botellas con orina, porque muchos conductores no quieren llegar o tienen, más que querer llegar, es lo que le exige la propia empresa, digamos, el cumplimiento de horarios, cumplimiento de poder llegar y dejar la carga y retornar nuevamente al origen para nuevamente iniciar otro viaje. Bueno, esto influye en su autonomía, en la posibilidad de disponer de tiempos y que el trabajador pueda organizar su tarea. Por eso consideramos que era un factor importante que incidía en el proceso de trabajo de los conductores. Bueno, en este flujograma se los paso así, digamos, lo leo rápidamente. Inicia en el puesto de trabajo con la verificación, control de la unidad, verificación y control de la carga. Durante el viaje, como veíamos, se le presentan varias posibilidades de accidentes diversos, desde choques o diversos accidentes, atropellamientos. Después, una vez tiene que hacer paradas periódicas, ya sea porque tiene que revisar la carga, controlar que la carga vaya en condiciones, que no se haya desacomodado la carga o tenga que, o si transporta animales, lo mismo, tiene que chequear que los animales, digamos, lleguen bien. Algunos nos decían que se desmayan, por ejemplo, el ganado vacuno, suelen desmayarse durante el viaje y tienen que utilizar una picana para poder estimular al animal nuevamente. Bueno, todo esto lo hace el conductor, es decir, no es que simplemente conduce el camión, sale de un lugar con la carga y lo deja. Tiene que hacer otras tareas adicionales que le van surgiendo. Una vez que llega al destino, tiene que controlar la carga cuando descarga, y si tiene posibilidad descansa en el destino y luego tiene que preparar el retorno nuevamente para regresar al lugar de origen. Y ahí se vuelven a repetir los posibles riesgos, ¿no? Los riesgos de accidente, los riesgos ergonómicos.
hasta que vuelve y retorna, digamos, a su lugar de origen. Acá es cuando finaliza, el final puede ser, o pueden volver con carga nuevamente, o pueden volver sin carga al lugar de origen. Si vuelven con carga, tienen más riesgos, porque bueno, tienen la posibilidad, tienen que hacer este check-in continuo de la carga durante el viaje, hacer estas paradas para poder controlar la carga que esté llegando bien y trasladarse. Y muchos de ellos, cuando llegan a destino, al lugar de origen, quizás tienen muy poco tiempo para descansar y nuevamente tienen que volver a salir a otro destino con el viaje. Bueno, acá tienen la simbología, que es la simbología que hemos utilizado en todos los PRONAPRES, ¿no? Son los riesgos físicos del ambiente, los riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos de exigencias, factores de la organización y los riesgos de accidente. Bueno, estos son los que logramos con el primer objetivo, analizar el proceso de trabajo e identificar los riesgos que podían suceder. Bueno, ahora vamos a los demás resultados que tienen que ver con las distintas pruebas que hicimos, con las baterías psicométricas. El primer test fue el de reacción simple. Vamos a ver que en el 2013 tuvimos lo que es verde es sin desvío, SD figura, lo que es amarillo es con un leve desvío y lo que es rojo es un moderado a gran desvío. Bueno, vemos que en el test de reacción simple, los 51 conductores que fueron estudiados tuvieron casi un 20% con un desvío y un porcentaje, es decir, tuvimos casi 28% de los conductores, si vemos, con desvío, es decir, con la posibilidad de tener un accidente en el año 2013 o que no estaban manejando, digamos, con una respuesta, una reacción inmediata esperada para este tipo de pruebas, ¿no? En el año 2014 volvimos a repetir este estudio en Mendoza, en estos dos lugares que dijimos, y bueno, tuvimos una leve modificación en cuanto a la población, fueron más conductores, 78 conductores, y tuvimos un casi 23% entre los que tuvieron un desvío leve a un desvío moderado grave. Sin embargo, acá tuvimos gran cantidad de conductores con un desvío más alto, ¿no? Con gran posibilidad de tener un choque, es decir, trabajadores que estaban conduciendo no en perfectas condiciones por las rutas. En cuanto a la velocidad de anticipación y de percepción, es el otro test que evalúan estas baterías, es decir, cuál es la respuesta que tiene el conductor para anticiparse ante una situación de riesgo, anticiparse ante un choque, ante un desvío en la ruta. Bueno, vimos que en el año 2013 casi un 25% tenía una alteración en estos desvíos, entre el rojo y el amarillo estamos viendo el desvío. Y gran cantidad de trabajadores tenían un desvío muy grande, es decir, casi un 18%. En el 2014, en Mendoza, tuvimos también casi un 25% de trabajadores que tuvieron este problema en la posibilidad de anticiparse ante una situación de riesgo. En cuanto a la toma de decisiones, es otra de las variables que analizan estas baterías, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de toma de decisión del conductor en un momento, en una situación dada, ¿sí? Bueno, acá tuvimos una gran desvíos muy marcados en estos conductores, tanto en el año 2013, 2014. Sin embargo, vemos que los gráficos son bastante similares, ¿no? Eh, Tuvimos con desvíos leves o moderados y con un desvío grave más de un 50% de conductores en el 2013 y en el 2014 cercano a un 48%. En cuanto a la coordinación bimanual, es decir, cuál es la capacidad de coordinación de los conductores.
están manejando, ¿sí? Se evalúa, no sé si tuvieron posibilidad de ver este tipo de baterías, son como una consola, parece de un juego, en el cual simula que el conductor está manejando. Y bueno, en este test lo que evaluamos es la coordinación bimanual que tienen estos trabajadores. Bueno, vimos que en el 2013 también tuvimos un porcentaje alto, casi un 25%, y en el 2014 más alto todavía. Más de un 30% de los conductores tuvo un gran desvío en la coordinación bimanual. En cuanto, después estas baterías sacan una calificación general, ¿no? En cuanto a los 4 test que se analizan, y pudimos ver que hay una cantidad de trabajadores, es decir, el porcentaje es muy alto con grandes desvíos. Como les recuerdo, el verde sería lo normal, rojo es grave o muy grave y el amarillo es como un riesgo moderado. Bueno, fíjense en el 2013 y 2014 que fue muy parecido, sin embargo es muy importante y marcado la gran posibilidad de desvíos que tuvieron estos conductores, ¿no? Les digo, a ver, más de un 77% en el 2013 corrió riesgos y también más de un 70% en el 2014. Es decir, más de un 70% estos conductores haciendo este estudio comparativo tuvo la posibilidad de tener un accidente, es decir, no estaba manejando en condiciones idóneas. Eh, Acá después analizamos de acuerdo a las horas de trabajo y los desvíos, ¿sí? Pudimos ver que los desvíos más marcados estaban en los trabajadores que habían hecho más de 8 horas de trabajo, ¿sí? Tenemos casi un 27%, es decir, 8 horas continuas de conducción, sin paradas. Un 27% de conductores tenían estos desvíos marcados. En cuanto a los desvíos y según la jornada de trabajo, pudimos analizar que sí, que gran cantidad de trabajadores, es decir, era un número menor, mejor dicho, de los desvíos en los que tenían más de 8 horas de trabajo, ¿sí? Para los que tenían un moderado y gran desvío era un 10,3% y un 20,5% los que habían tenido hasta 8 horas de trabajo. Analizamos también en cuanto a las variables según la edad y la escolaridad. Lo que estábamos viendo en cuanto a la edad, la cantidad de desvío que tuvimos, la franja etaria con mayor cantidad de desvíos era entre los 30 y 39 años y entre los 40 y 49 años. ¿Sí? Era la franja que más comprometida, digamos, en cuanto a las edades, tenía estos desvíos en la percepción, en la reacción, en la coordinación bimanual. Y después, en cuanto a la calificación general, bueno, también acá claramente se puede ver entre los 30 y 39 años, la mayor cantidad de desvíos se daba siempre entre los 30 y 39 y entre los 40 y 49 años de edad. Acá está lo de escolaridad y el tipo de carga también. Estábamos viendo, se les preguntó si tenían primaria completa, secundaria incompleta, y bueno, acá fue más que nada para sacar un dato en cuanto al tipo de escolaridad y formación tenían. Más del 39 tenía el secundario incompleto. Y en cuanto al tipo de carga, bueno, la mayor cantidad de carga que pudimos relevar eran cargas generales, sin embargo también pudimos relevar que se trasladaba cal, carbón, cobre, yesos, es decir, minerales, gran cantidad de cargas eran minerales.
También pudimos relevar que algunas iban vacías y pudimos relevar incluso que había un 10,3% eran cargas peligrosas y así sucesivamente. En este gráfico, digamos, lo que vemos es eso, el tipo de carga. La mayor cantidad eran cargas generales. Bueno, una vez que hicimos el estudio, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Es analizar en base a estos resultados cuáles son las conclusiones. Bueno, lo que vimos es que tanto 2013 y 2014 no hay grandes diferencias estadísticas. Gran cantidad de los conductores evaluados presentaban estos indicadores de fatiga, es decir, grandes desvíos, una respuesta aletargada a, a estos estímulos. Un 33% en el 2013 y un 31% en el 2014 de los conductores podía verse afectado por un accidente. No pudimos asociar la carga a menos de horas, es decir, a 5 horas y media de trabajo. Analizamos el corte fue a partir de las 8 horas de trabajo, que ahí realmente vimos el desvío que se marcaba después de las 8 horas de trabajo. Pudimos analizar que la percepción se ve afectada por la duración de la jornada. Acá están 9 horas de trabajo promedio, los conductores tenían los mayores desvíos. Otra de las síntesis que se saca a partir de este trabajo es que tenían desvíos en la coordinación motriz y los que se alejaban del promedio de edad precisamente eran las franjas etarias de 48 años versus los de 30 a 39 años. Eran los que mayores desvíos tenían en cuanto a la coordinación motriz o coordinación bimanual. A su vez, estos trabajadores, conductores que tenían estos desvíos, se les preguntó si estaban tomando alguna medicación y bueno, gran cantidad de estos trabajadores referían que estaban tomando algún tipo de medicación antihipertensiva, hipolipemiantes, hipoglucemiantes. Pero no, digamos, pudimos constatar que estuvieran tomando algún psicoactivo o por lo menos no lo manifestaron. Eh, lo que analizo, digamos, a partir de esta pregunta es que la medicación se puede interpretar como manifestaciones tempranas de alteraciones a la salud, ¿sí? Son trabajadores que bueno, no comen de manera, digamos, ordenada, no es que pueden cortar al mediodía para comer, o sí, o paran en el primer lugar de la ruta que pueden parar y tienen, digamos, otro tipo de alimentación que claramente lo que estamos viendo con la medicación que toman, hipolipemiantes, algunos antihipertensivos, no sería, digamos, una adecuada alimentación que estarían llevando estos trabajadores. Pero bueno, hay que entender que algunos compran quizás de pasada, lo que nos referían, algo para comer y van comiendo durante el trayecto, porque lo que ellos tienen es que llegar a destino con la carga. Bueno, los procesos patológicos detectados por la medicación, esto que les decía, hipertensión arterial, diabetes, arteriosclerosis, obesidad, tabaquismo. Otro de los análisis es que el resultado de los desvíos moderados a graves según la edad, veíamos que de 50 a 59 años fue más elevada con un 46%, ¿sí? Son los trabajadores que mayor desvíos tuvieron, los mayores de 50 años. Los conductores con desvíos moderados a grandes desvíos representó un 31% y de ese porcentaje, de ese 31%, un 33% ya había cumplido más de 8 horas de trabajo continuo, es decir, conducir sin parar. Como les decía, el trabajo lo pudimos corroborar, hacer este chequeo con la CNRT, que hicieron el test de colores y palabras o el test de Stroop, realizado por la CNRT, que también coincidía con nuestros resultados.
Eh, el comportamiento de los valores que surge de estas mediciones indican que existen diferencias significativas entre los dos cortes realizados de conductores con más de 8 horas de trabajo y conductores de hasta 8 horas de trabajo, observándose que el desempeño empeora en el primer grupo mencionado. Esta conclusión llegábamos a cabo tanto con nuestras baterías psicométricas, es decir, con las dos investigaciones, y con la Comisión Nacional Reguladora de Transporte que utilizó el test de colores y palabras. Llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que conductores con más de 8 horas de trabajo tenían los mayores desvíos. Bueno, conclusiones. Al finalizar un trabajo de tesis, uno presenta las conclusiones y plantea la discusión, ¿sí? ¿Para qué? ¿A dónde queremos llegar con este trabajo? Bueno, los resultados de la prueba piloto del 2013 y el estudio realizado en el 2014 probaron la hipótesis que veníamos planteando, que gran cantidad de nuestros conductores de transporte automotor de carga de nuestro país están manejando en condiciones que no son, digamos, las adecuadas, ¿sí? Tienen desvíos o respuestas aletargadas. Se asoció también las manifestaciones tempranas de alteraciones a la salud por el uso de medicación que fue referida. Los desvíos en los diferentes test son factores predisponentes a accidentes, eso fue otra de las conclusiones, y los resultados nos permitieron pensar a la fatiga como un factor predisponente a los accidentes, en coincidencia con estos estudios que hice referencia cuando argumento, digamos, al principio del trabajo. España, Perú, México y Chile también habían hecho estudios sobre los conductores de transporte automotor de carga y la principal causa de accidente era la fatiga, el cansancio. El mapa de riesgo del proceso de trabajo de los conductores alerta sobre la necesidad de valorar todas aquellas tareas añadidas a la conducción son generadoras de nuevos incrementos de fatiga laboral. Esto que les mencionaba, que la tarea no es solo conducir, muchos trabajadores tienen que verificar continuamente la carga que están trasladando, transportando, verificar si es un animal, digamos, que están llevando, llegue vivo al lugar donde tiene que llegar, que la carga, digamos, llegue en condiciones. Como en otros estudios que sugieren enmarcar a la fatiga en abordaje sistémico, Golenbeck, acá hago referencia a otro investigador nuestro de acá, de Argentina, que ha hecho varios trabajos sobre fatiga, se encontró que algunos de los conductores al momento de la evaluación habían conducido más de 24 horas porque se encontraba retornando. Esto que les decía, muchos conductores tienen la exigencia de llegar a destino, realizar la descarga y volver a retornar al origen, ¿sí? O porque tienen que volver a salir o porque tienen que entregar la unidad, es decir, el camión, para que otro conductor salga. Entonces, muchos trabajadores también habían conducido más de 24 horas. Otra conclusión a la que llego es que junto a todos los que superaron las 8 horas de conducción fueron los que tuvieron mayores desvíos. Entonces, la fatiga se presenta como una condición de riesgo que está vinculada a la conducción, al cuidado de la carga, también al estado de las rutas, los asaltos que pueden sufrir en la ruta, esto es algo que refieren ellos también, que son víctimas de piratas del asfalto, a los tiempos a disposición del empleador, ¿sí? Ellos no es que tienen una jornada de 8 horas, sino que tienen que cumplir con el objetivo que es llegar con la carga y retornar. Además de otros factores como el estrés, cuestiones personales, la soledad es una tarea, es monoconducción, ¿sí? Van solos, los tiempos libres que puedan compartir con la familia y amigos, es decir, esto que hablamos de los tiempos de reproducción social. Bueno, estos conductores tienen esta debilidad, ¿no? De no poder contar con estos tiempos quizás
como una persona que tiene otro tipo de trabajo con un orden en su vida, con una jornada establecida quizás de 8 horas diarias. Estos trabajadores no disponen de esta facilidad para sus momentos de reproducción social, que son precisamente promotores de la salud. Bueno, estos trabajadores tienen esta dificultad para poder desarrollarla. Los momentos reproductivos del trabajador no formaron parte de la presente investigación, si bien yo hice hincapié recién en una de las conclusiones. Pero bueno, hay trabajos que han realizado este análisis que pude estudiar. Por ejemplo, analizan el tiempo libre. Zamora Macorra Cruz Flores en el 2011 estudian la salud y la vida cotidiana, permite visualizar cómo la organización del trabajo y las exigencias a las que son sometidos estos trabajadores repercuten en la salud. Esta investigadora pudo estudiar, digamos, los momentos de reproducción social. Nosotros, como les comenté, es un trabajo que no se pudo consensuar a través de la mesa cuatripartita las variables de análisis, por eso no fue incluida esta. Bien, finalmente, si bien sí cumplieron los objetivos propuestos de este estudio, fue un estudio con un sesgo que no pudimos evaluar estos momentos, ¿no? Todos los momentos de producción y los de reproducción social que enfocan de manera aislada estos desvíos, encontrándolos como fallas humanas y no el resultado de un proceso de condiciones laborales en las que el trabajador no tiene incidencia, incluso es víctima. Es decir, estos test que se utilizan, muchas empresas utilizan este tipo de baterías para estudiar, digamos, a su población trabajadora, para ver cuál es la respuesta que tienen, y muchas veces son utilizados de manera errónea, ¿no? Como fallas humanas, cuando el trabajador está fallando, pero al analizarlo de manera aislada y no entender que también es necesario evaluar los otros momentos, digamos, cuando el trabajador puede, digamos, promover su salud a través de los momentos de reproducción social, lo vemos de manera aislada como que el error es del trabajador, cuando el trabajador es en realidad víctima del proceso de trabajo. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que di a partir de este trabajo a futuro? Incluir a los conductores que se encontraran fuera y dentro del sistema de riesgo de trabajo, ¿sí? Porque es necesario evaluar también cómo están trabajando esos conductores que no tienen una relación de dependencia. Muchos son contratados como monotributo. Conductores que realicen transporte internacional de bandera extranjera y camiones de corta distancia, abordar esta actividad por especialidad, es decir, sabemos que el transporte de carga tiene subespecialidades, transporte de cereales, cargas peligrosas, bueno, hacer un análisis específico quizás por especialidad y contrastar los resultados de las evaluaciones psicométricas con otros estudios epidemiológicos prospectivos a futuro. También otra de las recomendaciones fueron hacer screening biológicos con determinaciones de cortisol en saliva, así podemos hacer, digamos, un comparativo también con cómo está, digamos, fisiológicamente ese trabajador. Bueno, estas herramientas, las baterías psicométricas, describen características aptitudinales, apto y actitudinal de los sujetos en estudios. Es decir, nos permiten ponderar un desvío resultante de una falla humana como predisponente de un accidente, pero de manera individual. Sin embargo, su uso con un enfoque contrario de la visión reduccionista de la complejidad que impone el modelo hegemónico, con la complementación de herramientas cualitativas como entrevistas, historias de vida u observación participante, entre otras, podría ser de gran utilidad. Bueno, este es una frase de The Short que dice: interpretar los fracasos en el trabajo como la expresión de una incompetencia, de una falta de seriedad, de una despreocupación, de una falta de formación,
de una mala intención, de una falla, un error provocados por el hombre, este juicio despectivo recae dolorosamente sobre los que están privados de reconocimiento y que generalmente deben disimular las dificultades a las que son confrontados debido a la experiencia de lo real de su tarea. Bueno, esto es más que nada como para entenderlo que no podemos tomar, si bien este estudio nos permite analizar cómo estaban manejando estos conductores, la causa no es que el conductor maneja porque está cansado, porque sí, sino que hay un montón de factores que no pueden dejar de lado, no podemos dejarlos de lado teniendo en cuenta que los momentos de reproducción social son fundamentales, ¿sí? Son los promotores de salud. Bueno, en este trabajo no fueron tomados en cuenta porque no pudimos consensuarlo en la mesa cuatripartita. Bueno, este fue el trabajo que realicé para la tesis, gracias a la posibilidad que pudimos hacer la investigación a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Les comento, a futuro, lamentablemente, después no pudieron repetirse estos estudios, si bien siempre hubo la intención por parte del sindicato, bueno, gestiones que vinieron después no logramos, digamos, poder realizar estos estudios. De hecho, creo que fueron pocos de los estudios que se lograron realizar. Así que bueno, esperemos que a futuro se puedan volver a retomar estas investigaciones. Bueno, Jorge, no sé si querés decir algo. Sí, quería agregar algunas cosas fundamentalmente alrededor de, evidentemente habíamos detectado la cuestión de la fatiga como uno de, de los factores fundamentales que, vinculado a las condiciones de trabajo de los conductores, que era lo que estaba motivando esta cuestión. El uso de las pruebas psicométricas realmente fue muy importante no solo para hacer el estudio, porque estuvo pensado como un, en función de que ya lo habíamos probado, inclusive participé de la prueba piloto y el que más fatigado estaba en la prueba piloto fui yo, de todos los que participaron en un viaje de Buenos Aires a Chascomús ida y vuelta. Hicimos esa prueba porque la RT Prevención tenía el aparato y estaban haciendo un estudio, entonces aprovechamos para poder verificar la eficacia en cuanto a la detección. Finalmente, bueno, como explicó Elvira, se utilizó ese reactímetro. En el momento que nosotros iniciamos este estudio, ¿no es cierto?, desde la superintendencia, eh, todavía estaban en experimentación, y sobre todo en Europa, los dispositivos para incorporar en la cabina del conductor de los detectores de fatiga. Había distintos dispositivos, había cámaras, había sensores del parpadeo, de la conducción peligrosa, de los movimientos que realizaba el conductor. Y bueno, hoy vemos que esos dispositivos se han incorporado inclusive en los vehículos de uso cotidiano. Yo tengo un auto que pasada las 4 horas de conducción sin que me detenga, no sé si a ustedes lo tienen, pero le aparece una taza de café y le dice conducción peligrosa, lleva mucho tiempo sin detenerse, pare lo antes posible. ¿Sí? O sea que desde en 10 años, 12 años, este tema se ha ido reconociendo no solo
para el transporte, sino para la vida cotidiana, para reducir los accidentes mortales, los accidentes en la ruta. Nosotros teníamos pensado, en función de la investigación que mostró Elvira, que un elemento útil muy importante sería poner en los distintos peajes, ahí donde hay mayor índice de mortalidad, esto que tenía prevención SRT, o sea, de manera preventiva, detener a los conductores, hacerles las pruebas y aquellos que den un índice de fatiga importante, o sea, poder continuar el estudio y hacer una clasificación de la fatiga y ver en qué nivel hay que detenerse, qué es lo que hace los modelos que ahora se utilizan, ¿no? Eh, o sea, que una vez, tanto por tiempo como por eh, kilómetros recorridos, te dice pare. Entonces, hacer eso y establecer en los peajes estaciones de descanso, el tiempo de descanso y que el conductor pueda retomar, ¿no es cierto?, la conducción una vez que descansó el tiempo que es necesario. Preparando una clase que tengo que dar mañana sobre clínica, la clínica aplicada a la salud de los trabajadores, encontré releyendo a Bernardo Ramazzini, que justamente Ramazzini en el año 1712, cuando amplía el tratado inicial, establece la necesidad de, en aquellas jornadas de trabajo que son largas y prolongadas, establecer y reglamentar las pausas. Fíjense desde qué época viene esta cuestión. Bueno, lamentablemente no fue posible porque tanto la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Seguridad Vial, las aseguradoras de riesgo de trabajo y las cámaras tienen una visión punitiva, ¿sí? Es decir, en lugar de establecer esta cuestión preventiva, que es una estación de descanso, sueño y demás, como para que se pueda parar la jornada de trabajo y establecer cuándo se reanuda, prefieren la multa. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para multarlo? Porque, o sea, es lo mismo que la alcoholemia, ¿sí? O sea, equiparaban esta cuestión de la fatiga a la alcoholemia y por eso no se pudo realizar. Pero eso es lo negativo. Lo positivo es que bastantes años después, y gracias a la persona que dirigía la empresa que tenía los reactímetros, a la cual la superintendencia la contrató, Marita creo que se llamaba, o Miri, no me acuerdo el apellido. Estaba en Buenos Aires, estaba ahí en la zona de Belgrano, por ahí. Gracias a que tuvo un inconveniente, muchos años después, Mirita nos llamó a la carrera de medicina del trabajo y para que hiciéramos de manera permanente el uso del reactímetro en los trabajadores de Petrobras que conducían los camiones de combustible desde San Lorenzo hacia los distintos lugares donde tenía Petrobras la refinería. Esto muestra de que en algún punto, ¿no es cierto?, el valor que tienen estos estudios, los programas nacionales de prevención y que en algún momento se encuentra una gerencia, una dirección responsable, alguien que desde también la empresa está pensando en la seguridad y la salud de sus trabajadores, en la reducción efectiva y toma de herramientas que hemos dado para prevenir accidentes de trabajo. Eso, esto lo digo porque lo hicimos alrededor de 100 estudios. Fíjense en el tiempo que estuvimos haciendo esto. Creo que fue hasta el año 2019. O sea, nos encargaron cerca de 100 estudios que eran exámenes de ingreso y exámenes periódicos. O sea, estaban asumidos como exámenes periódicos el uso del reactivo. Después nosotros
Elvira, usamos esto mismo en un trabajo que hicimos con la carrera de Medicina del Trabajo y los alumnos para ver fatiga y trabajo docente, ¿no? Que fue un trabajo también único porque hicimos este estudio con la misma población un año de manera consecutiva, al comienzo del ciclo académico, o sea, después de las vacaciones, a mitad de año y al momento que terminaban las clases. O sea, y pudimos establecer una jornada de un año de trabajo y el incremento de la fatiga, que creo que ya lo hemos comentado en algunas otras clases. Entonces, me parece esto también un poco importante. Y bueno, ustedes se imaginan cuál fue la nota que sacó Elvira cuando defendió este trabajo, ¿no es cierto? Yo lo que quiero rescatar también de este trabajo brillante de Elvira es que si bien no hay un marco teórico explicitado, ¿sí? Las categorías principales que ustedes tienen que utilizar para hacer el trabajo final están presentes y la misma que la metodología, o sea, de carácter cuantitativo, no les exigimos que hagan o que usen el reactímetro y demás, pero sí las encuestas que vieron que ellos, junto con las pruebas psicométricas, utilizaron. La categoría reproducción social, o sea, ver las condiciones de vida, qué pasa con la vida familiar, qué pasa con la vida de relaciones familiares, y estudiar el conjunto del proceso de trabajo. Entonces creo que esto nos permite entender muy bien dos cosas. Uno, cómo es el proceso de trabajo de los camioneros, que se puede repetir a qué pasa con los conductores de transporte automotor de larga distancia en estas políticas de, de precarización laboral. Antes en la cabina del camionero iban dos personas. Vieron que eh, Elvira señala que la soledad, bueno, el tema de un piloto y un copiloto, el tema de dos personas conduciendo es fundamental en el trabajo de transporte de carga, de transporte de pasajeros. Ahora está la tarjeta SUBE, pero en el trabajo de los conductores de- del transporte urbano de pasajeros, hasta que se implementó ese sistema, el conductor, nosotros hicimos un estudio y en Córdoba también, hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando del siglo pasado, estos estudios, ¿eh? Cuando el conductor cortaba boleto, no había tarjeta. Entonces, ahí se detectó que los conductores realizaban 14, imagínense, 14 tareas simultáneas, ¿sí? Además de conducir, con lo cual los índices de fatiga, accidentabilidad, trastornos de carácter psicológico y mental, estrés, eran muy, muy importantes. Si hacemos un estudio en lo que es el tránsito de Rosario a la ciudad de Buenos Aires y manejando solo, aunque no corten boleto hoy, los niveles de estrés también son muy altos. Bueno, Elvira, no sé si querés comentar brevemente también, porque sería bueno, porque tuvimos problemas, el ingeniero Vaca tuvo problemas cuando iba a dar la clase sobre minería y trabajo agrícola, pero vos hiciste un trabajo muy interesante sobre molienda también, ahí en la superintendencia, que lo mostraste a la corte anterior, y si lo tenés a mano, me gustaría que en los minutos que nos queda puedas compartirnos eso. Ahí veo si lo puedo, lo tengo. Déjame, voy a ver si lo puedo mostrar, ¿sí? A ¿Algún ver, comentario, alguna pregunta mientras Elvira busca a ver si encuentra ese power? Si no, eh, a ver. ¿qué? Si no, quedará para otra clase, otro encuentro. Elvira, el Ahí lo- 29 de
el 29 de noviembre, si te querés venir a Rosario a festejar el fin de esta corte, Ah, qué... podés venir. Bueno, me gustaría, claro, por supuesto. A ver, aguárdame que ahí creo que lo puedo subir. Espera, estoy tratando de ver si me permite subirlo. Eh, Estoy tratando de compartirlo, pero no... A ver, acá. Ahí está, ahora Sí, parece que sí. ahí está. Perfecto, ahí se ve. Bueno, Si lo pones a pantalla completa, sí, está. ahí estoy intentando. Eh, eh, eh. Ah, no estaría encontrando la opción ahora de poderlo ver en Seguí un pantalla. En poquito donde dice diapositiva, en diapositiva, fíjate. Ah, acá está, acá está. Gracias. ahí está. Ahí está. Bien, bueno, bueno, les voy a pasar, pero rápidamente, porque sé que están terminando. Este es un trabajo que hicimos con licenciados en higiene y seguridad de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Fuimos a hacer investigaciones de enfermedades por sílice. ¿Sí? Nos habían entrado unas denuncias por ROAM, es decir, casos graves, muertes por sílice, así que esta fue una de las empresas que fue, digamos, elegida para hacer la investigación. Lo que fuimos a ver es en dos plantas. Esta planta se encuentra acá en provincia de Buenos Aires, en la localidad de Mercedes. Es una planta que hace fraccionamiento de sílice. Bueno, esto le paso rápido, ustedes ya saben lo que es el sílice, es un mineral que puede provocar, bueno, entre las enfermedades más graves es el cáncer. Eh, ¿Cuáles son las fuentes de exposición? Bueno, eso podemos verlo, ¿sí? La minería, trabajos subterráneos, cantera, la molienda y fraccionamiento, que es lo que fuimos a ver en esta empresa, en la industria siderometalúrgica, en la industria cerámica, es decir, ya el sílice preparado para hacer la cerámica, en la fabricación de cristales y vidrio, en la industria de la construcción y en la prótesis dental. Es decir, esto como para entender en qué lugares podemos encontrar este factor de riesgo. Bueno, esto lo pasamos. Bueno, fue pensado este trabajo para los inspectores de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por eso tiene algunos conceptos básicos de la parte clínica para que puedan comprender cuál es la sintomatología, ¿no? Del proceso de la silicosis. Explicamos cuáles eran los cuadros que podía producir la exposición, incluso las que son externas a la parte respiratoria, ¿no? Las conectivopatías, la artritis reumatoidea sistémica o síndrome de Erasmus. Se los menciono porque en esta empresa pudimos encontrarnos con estos casos. Bueno, explicamos lo que es la silicosis, cómo es la posibilidad de ingreso a la vía respiratoria de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿no? Mientras más pequeña es la partícula, más posibilidad de ingreso a la vía respiratoria. La fisiopatogenia, se los paso rápido, así llegamos al análisis de la empresa, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben como médicos, cuál es la patología, los cuadros clínicos que puede desarrollar, que puede ser desde una presentación aguda, subaguda, a un cuadro clónico que aparece después de muchos años, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace la vigilancia de la salud? Eso también le explicamos a los inspectores a través de los exámenes médicos periódicos, cuál tiene que ser la orientación neumonológica, reumatológica general, las espirometrías, la radiografía de tórax. Bueno, la investigación se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La actividad económica declarada por el empleador, fíjense, no era sílice, sino arcilla y caolín.
¿sí? Sin embargo, nosotros íbamos por una muerte por silicosis. El motivo de investigación, como les mencionaba, surge a partir del caso que ingresa por la muerte de un trabajador por silicosis. La empresa se dedica a la molienda, es decir, muelen bien finito, fino la piedra de cuarzo, de sílice, hasta que lo transforman en un polvo y lo empiezan a embolsar, ¿sí? Para después distribuirlo, comercializarlo. La planta importante, esta empresa tiene dos plantas. La más importante es la de cuarzo, que se encuentra en San Luis, donde extraen el mineral, hacen, digamos, el procesamiento más grueso. Incluso la molienda fina se está haciendo ahora en San Luis, y acá solamente se hacía el envase, digamos, el envase del cuarzo, del polvo, ya hecho, es del cuarzo hecho polvo. Bueno, esta empresa a su vez tenía 6 establecimientos declarados con relevamientos de agentes de riesgo, es decir, la declaración de personal expuesto en 5, ¿sí? Con una dotación de 152 trabajadores, 90 en producción, mujeres no presentaban, no habían declaradas, y la población en riesgo que fuimos a analizar era entre 16 y 24 años. ¿Sí? 5 trabajadores. Bueno, los datos del lugar donde ocurrió la enfermedad tenía relevamiento de riesgo, y los códigos ESOPs que declaraba la empresa eran, bueno, acá está el 40153, que es sílice. A su vez pueden ver el 9001, que es ruido, el 4046, que es coelín, y después algunos que son ergonómicos, ¿sí? Bueno, los trabajadores de esta denuncia eran 2 casos que se habían presentado, uno que había fallecido ya. Bueno, hicimos 2 inspecciones a esta empresa. Pudimos constatar a 12 trabajadores, 11 en producción, y puse una mujer en producción, aunque ella refería que no hacía tareas de producción. Sin embargo, circulaba por el área de producción, porque es la que hacía el relevamiento a los trabajadores, y no se cuidaba, es decir, no la veíamos con medidas respiratorias. Como les decía, los trabajadores jóvenes entre la franja etaria de 16 y 24 años eran 4 en producción. Hicimos entrevistas a los servicios de higiene y seguridad, servicio de medicina, que era externo, era un médico que por la cantidad de trabajadores iba unas 4 horas semanales. Pudimos recorrer la empresa. Acá podemos ir viendo la planta. Fíjense en la planta, lo que ustedes ven acá en esta bolsa a la derecha, digamos, podemos ver un operario donde está haciendo, digamos, el envase del cuarzo. Cómo ellos reciben la materia prima en granel, se descarga con unas palas cargadoras y luego se va depositando en boxes de acuerdo a la calidad del producto, y recién ahí lo pasan por cintas transportadoras, se vuelve a pasar a una trituradora, es decir, se lo deja bien finito, polvo, para después poder hacer, digamos, el envase de ese cuarzo. Acá les muestro algunas imágenes. A la izquierda pueden ver, fíjense que dice en la foto material particulado en suspensión, porque sí, no tenían, hicimos durante esta investigación varias medidas correctivas, le indicamos al empleador, porque no tenía, digamos, es decir, el polvo se esparcía en el ambiente y había trabajadores circulando, es decir, cualquiera podía respirar sílice, cualquier trabajador que estaba recorriendo. Si bien era un lugar abierto, ellos nos referían eso, el tema es que no tenían sistemas de extracción para poder evitar que ese polvo se esparce y lo respire alguien. Bueno, acá pueden ver las líneas de producción, el embolsado de caolín, también hacían embolsado de caolín. Y acá pueden ver a los trabajadores ya en el proceso productivo. Fíjense, bueno, acá están, justo ese día fuimos, ¿no? Y tenían todos los elementos de protección personal, las mascarillas, los protectores auditivos, guantes. Asimismo, fíjense cómo los trabajadores quedan llenos de caolín o de sílice durante el proceso de envasado. Ay, no me permite pasar el video, Jorge. A ver.
porque acá tenía unos videos para que se vea en proceso, a ver si no, qué pena. A ver si en este, bueno, no, los videos no los puedo reproducir. Bueno, acá lo que quería mostrarles era precisamente cómo se generaba esa nube de polvo mientras estaban envasando, ¿sí? Bueno, acá hay varios videos que no los puedo ver. Bueno, lo que quisimos analizar acá fueron las causas de la enfermedad mortal. Pudimos ver que el trabajador tenía una primera manifestación clínica ya en el año 2016, por lo menos figuraba eso en la historia clínica del trabajador, y después el trabajador muere en el 2018, es decir, 2 años después. Sin embargo, cuando empezamos a analizar más, digamos, la historia clínica, el trabajador trabajaba desde, ya les digo, desde el año 79. Bueno, acá todavía no llegué, y tenía exámenes médicos periódicos. El último examen médico periódico le habían hecho en el año 2000, es decir, 18 años después falleció el trabajador. Y ya en ese año le habían encontrado desvíos a la salud. Tenía una radiografía de tórax con infiltrados pulmonares difusos y localizados en tercio inferior derecho. Es decir, ¿Podés volver, Elvira, a a la primera? sí, a esta, Sí. bien. Y la otra. A ver, voy más La atrás. siguiente, la siguiente. Esta, Es, gracias. Disculpa la bien. interrupción. No, por favor. Bueno, acá querés que me detenga en esta. Eh, Acá lo que tuvimos fue una entrevista con el Servicio de Medicina Ocupacional de ahí, ¿no? De la empresa, que era externo, y que él nos refirió que había tenido una entrevista con el trabajador donde ya refería síntomas respiratorios. En diciembre de ese año, después ya el trabajador fue internado con un enfisema. Y bueno, se fue complicando, ¿no? Continuó de licencia por restricción respiratoria y, como les decía, después fallece este trabajador. Es decir, fuimos a investigar este caso puntual de este trabajador que es decir, el último examen médico periódico, su monitoreo a la salud, se lo hicieron el 2 de marzo del año 2000. Fíjense que 16 años después recién un médico lo ve en la planta y detecta esta patología respiratoria. Asimismo, este trabajador estuvo, digamos, durante mucho periodo sin un seguimiento médico. La patología referida era respiratoria, musculoesquelética. Acá no sé si se llega a ver porque es un print de pantalla de la investigación donde hacemos una cronología, ¿no? del trabajador. El trabajador ya tuvo, digamos, distintas intervenciones en el servicio de medicina ocupacional. Acá lo que hicimos fue extraer la historia clínica que estaba dentro del servicio médico laboral de la empresa, y hicimos una cronología desde cuando este trabajador constaban certificados médicos que iba presentando en el servicio médico, ¿no? Acá tenemos uno del año 2007, donde hay refieren la exposición a sílice. Ya en el 2007 le habían reconocido la enfermedad de silicosis, producto de la molienda. Después, bueno, él siguió presentando sus certificados porque era un trabajador que tenía, digamos, licencias médicas y las iba justificando en el servicio de medicina de la empresa, pero siempre su atención, lo que nos llamó mucho es decir, nos llamó la atención, valga la redundancia, es que todas las prestaciones médicas que este trabajador tuvo fue la mayoría en hospital público, en el hospital Place du Barry, de ahí de la localidad de Mercedes. Es decir, nunca la aseguradora de riesgo, en este caso, le brindó un tratamiento al trabajador. Eh, de hecho, el trabajador fallece sin recibir prestaciones por parte de la ART, si bien la enfermedad ya estaba reconocida
hacía varios años atrás. Lo que también eh, tuvimos, digamos, ahí una charla con el médico de la empresa es por qué él como profesional del servicio de medicina médica no lo había incorporado eh, en la vigilancia médica periódica para hacerle los exámenes médicos periódicos. Lo que nos refiere es que el trabajador ya no estaba en fraccionamiento. Al trabajador lo cambiaron de puesto de trabajo cuando se empiezan a ver los primeros desvíos, cuando el trabajador lleva los certificados médicos del hospital, lo sacan del fraccionamiento y del envasado de cuarzo y lo ponen como sí, seguridad en la portería de la empresa. Es decir, él lo que hacía era el acceso de las personas que entraban a la molienda. Es decir, que por eso no estaba declarado como persona expuesta, con lo cual no se le hacía monitoreo de su salud, con lo cual la RT no le hizo ningún examen médico y solo sus prestaciones médico-asistenciales fueron por parte del hospital local, de ahí hospital público, ¿no? Hospital provincial. Por eso acá yo hago el señalamiento que su detección se realizó en hospital público. Estos son los certificados del profesional que lo iba atendiendo ya. Ahí no se ve mucho la fecha, pero fíjense, del año 90 el trabajador ya tenía patología bronquiolar, tenía distintos cuadros respiratorios. Sin embargo, nadie, digamos, bueno, si bien en el año 90 todavía no estaba aprobada la ley de riesgo de trabajo, el empleador era el directo responsable de todas las prestaciones médico-asistenciales. Bueno, nadie se hizo cargo de la salud de este trabajador. Recién en el año 2000, cuando ya teníamos ley de riesgo de trabajo, al trabajador ya lo sacan del fraccionamiento de sílice y del envasado, cuando ya a su vez tenía un cuadro importante, ¿no? de su compromiso respiratorio y pasa a ser un trabajador en el sector de vigilancia. Pero nosotros sabemos que la resolución 3710 establece varios exámenes médicos de salud. Entre unos de ellos es cuando hay una transferencia o cambio de puesto de trabajo. A este trabajador le hubiese correspondido que le hagan un examen médico periódico al cambio de puesto de trabajo. Nunca se lo hicieron. Bueno, esta es una tomografía, lamentablemente no se ve muy bien, pero bueno, habla sobre todo del compromiso respiratorio que tenía el señor. Estas se le han hecho también en el hospital. Bueno, toda la atención, como ven, fue en el hospital público. Y bueno, este lamentablemente es el deceso del trabajador. Esta es la parte final de la investigación donde pudimos comprobar, fíjense, en el puesto de trabajo lo que pongo en rojo es que en portería estaba al momento del fallecimiento. Así figuraba como puesto de trabajo y le habían hecho el cambio de puesto de trabajo desde enero del 2001. Yo dije 2000, no, desde enero del 2001 hasta julio del 2018, que es cuando falleció. Sin embargo, el trabajador empezó a trabajar en el año 26 de enero del año 79, es decir, un trabajador que estuvo muchos años en la empresa. Sin embargo, nunca tuvo vigilancia médica por parte, digamos, del empleador, ¿no? En este caso, siempre fueron sus atenciones médicas en el hospital. Sus exposiciones eran cuarzo, arcilla, caolín y feldespato, ¿sí? Todos los contaminantes respiratorios. Esto que les muestro es una planilla que nosotros usamos para las investigaciones de enfermedades, en el cual veíamos cómo era el proceso de trabajo y si tenían las mediciones realizadas. Por ejemplo, la de sílice, medición ambiental no había. En ese caso nosotros lo intimamos al empleador y le dimos un tiempo para que hiciera las mediciones y después pudiéramos corroborar que las mediciones estaban dentro de lo esperado, ¿no? Hasta las concentraciones máximas permitidas. En sector de caolín sí teníamos las mediciones y en sector de trituración también teníamos. No, no se midió material particulado.
Otros agentes de riesgos detectados eran, bueno, el ruido, como hablábamos, y todo lo que tiene que ver con cuestiones ergonómicas, ¿sí? 80.001, que es posiciones forzadas de miembro superior, miembro inferior, gesto repetitivo de la columna. Lástima que no pudimos ver los videos porque ahí se puede ver, digamos, los movimientos que hacen los trabajadores durante la carga del material cuando hacen el embolsado. Eh, bueno, esto es la parte final, digamos, de la planilla que utilizamos, donde hicimos unas observaciones en cuanto a las últimas mediciones que habían hecho sobre sílice y cuánto nos había dado sobre el material total y respirable en el año 98, que en el año 98 ya nos daban concentraciones altas y después no hubieron mediciones. Por eso a esta empresa nosotros después fuimos a hacer la inspección también en San Luis y para corroborar, digamos, cómo estaban trabajando. Les cuento que en la otra empresa también encontramos muchos desvíos en los exámenes médicos periódicos. Bueno, esto es parte de la planilla de investigación donde hacemos la evaluación de los riesgos. Fíjense que en las observaciones ponemos ausencia de declaración de sílice en la planilla, faltaba declarar el código 40153 en el relevamiento de agente de riesgo para uno de los trabajadores de la planta, que es el jefe de planta también, y no estaba declarado. Prevención en los diseños de puestos, faltaba extracción localizada, eso que las fotos que le mostré donde se hace el envasado del sílice, no deberían tener extractores para que los trabajadores cuando hacen el envasado, por más que utilicen los elementos de protección personal, pudiéramos reducir las concentraciones de material particulado en el ambiente, que a su vez ni siquiera tenían las mediciones, ¿no? Bueno, falta de higiene personal a implementar en las tareas por refrigerio, es decir, por un lado tampoco habían capacitaciones, es decir, los trabajadores no sabían que estaban trabajando con sílice y que sílice era un contaminante peligroso. ¿Sí? Entonces iban y comían, quizás se sacaban los guantes, la máscara y se alimentaban sin saber que podrían estar contaminándose. Bueno, este es como el final, Jorge, de todo el análisis que hacemos de los riesgos, ¿no? De las mediciones ambientales, falta de contaminantes específicos para sílice, de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? No nos pudieron presentar las mediciones necesarias y se los multa, y en este caso tuvimos que hacer la denuncia a la ATL, a la Agencia de Trabajo Local, porque había un incumplimiento grave, porque están trabajando con cancerígenos. Eh, Ausencia de estudios bueno, tampoco contaban con estudios sobre la población, la morbimortalidad de la población, ¿sí? El médico nos refería que iba unas 4 horas semanales y iba así a un chequeo de los certificados médicos, así que no es que se dedicaba, digamos, a hacer estadísticas o análisis de la población, porque tampoco era la cantidad de horas por las que iba le permitía hacer todo ese trabajo. Bueno, nosotros le exigimos reformular el relevamiento de agente de riesgos, ¿sí? Al empleador para que pudiera incorporar, le dimos plazos, si acá ven en la parte derecha, nosotros le ponemos plazos sugeridos de implementación. Colocar sistemas de aspiración localizada en el sector de embolsado de cuarzo, le dimos 2 meses también. Cumplimentar con procedimientos de higiene personal por parte del Servicio de Higiene y Seguridad para todos los trabajadores. Bueno, en todos los casos le dimos 2 meses y después tuvimos que volver a hacer nuevamente la inspección, pero ahí le trasladamos a la agencia de trabajo local para que realizaran, digamos, a partir de nuestra primera acta inspectiva. ¿Qué hicimos cuando fuimos a la empresa? Se entrevistó al trabajador que realizaba tareas administrativas, que también a su vez era jefe de la planta, es decir, que se manejaba en el área de producción y que era el que no estaba declarado en la empresa. Después nos corroboró este trabajador
que él tenía, le habían diagnosticado silicosis y el síndrome de Kaplan en el año 2003 y que ya tenía dictamen de la comisión médica. Sin embargo, este trabajador seguía trabajando sin elementos de protección personal circulando por toda la empresa. Y nunca estuvo declarado desde su ingreso en el relevamiento de agente de riesgos. Bueno, ¿cuáles eran los síntomas que pudimos, a partir de la entrevista que tuvimos con el trabajador? Respiratorios y musculoesqueléticos, es decir, no solamente es patología respiratoria en la que afecta el sílice, en este caso nos refería que tenía muchos problemas artrálgicos, dolores en las articulaciones, y bueno, y le diagnosticaron este síndrome que está asociado con silicosis, síndrome de Kaplan. Bueno, esta es parte de la historia clínica de este trabajador. Y estos son todos los trabajadores que estaban en ese momento que hicimos la inspección, trabajadores que ven que en observaciones dice EMP, espirometría en evaluación, es decir, todos estos trabajadores la espirometría les dio un desvío, con lo cual les tenían que volver a reevaluar nuevamente, pero bueno, tampoco estaban dadas las condiciones laborales. Yo digo, si estos trabajadores los van a evaluar, si el medio ambiente de trabajo no se podían mejorar las condiciones, difícilmente puedan darle nuevas espirometrías sin los desvíos. Bueno, estos trabajadores, fíjense que la planta productiva eran 4 y los 4 los desvíos nos daban con desvíos, quiero decir. Había otro trabajador que no lo pudimos entrevistar y bueno, la baja laboral del trabajador que falleció, ¿no? Por silicosis, otro trabajador que tenía baja laboral. Bueno, estas son solo imágenes de las historias clínicas, como ya los informes radiológicos hablan del compromiso respiratorio del trabajador. Esto que les muestro acá es lo que nosotros llamamos consulta unificada por Quill, es para tener información de la empresa. En la superintendencia lo que hacemos a través del número de la empresa, de quit de la empresa, podemos chequear la actividad productiva y qué está declarando la empresa o a sus trabajadores, qué exposiciones le está declarando. Por ejemplo, en este caso de este trabajador, le está declarando el agente causante de la enfermedad, no le declara el 40053, que es sílice, declara carbón mineral. Eh, pero bueno, después el trabajador falleció por sílice. Es decir, lo que nosotros hacemos a partir de esta consulta unificada y después del mortal que nos ingresa, lo que hacemos es ir a constatar y por eso pedimos la reformulación de relevamiento de agente de riesgos, para que puedan poner un relevamiento de riesgo acorde a las exposiciones laborales, ¿no? Este trabajador, que es el que falleció, lo mismo, el agente causante dice elementos edilicios del medio ambiente de trabajo, pero el trabajador murió con es decir, si usted ve el acta de defunción, dice silicosis pulmonar y como vimos su historia clínica, toda la cronología, ya desde el año 2000 ya le habían declarado la enfermedad. Sin embargo, no figura declarado al código ESOP que corresponde a sílice. Bueno, estos son un chequeo nuestro que hacemos sobre las medidas de prevención. Fíjense el modo no de extracción, porque nosotros le pedimos que pongan algo que extraiga el polvo del material particulado cuando se realiza la carga del material, ¿no? En estas bolsas. Y lo que el empleador utilizaba, que era bajo costo, digamos, era un ventilador
que ese ventilador se ponía detrás del trabajador y al ventilarlo, según lo que nos decía, el de higiene y seguridad evitaba que el polvo le ingresara por las vías respiratorias porque lo esparcía para otro lado. Bueno, la verdad, muy difícil de poder corroborar que esto Ah, suceda, por el contrario. inaudito, realmente inaudito. Bueno, le sacamos foto por eso, pues la verdad que era incomprensible la explicación. Bueno, y esta es la sala de aspiración. Los trabajadores antes de comer se aspiraban ellos mismos con esta aspiradora que fíjense cómo está llena de polvo, de sílice. Es decir, no tenían los medios necesarios para una aspiración, se aspiraban un poco y después iban a almorzar con todo el sílice en la vestimenta. Bueno, estas son como las observaciones que hicimos. No reúne condiciones de higiene por presencia de material particulado en todos los sectores de trabajo. No contaba con sistema de aspiración localizada en los sectores donde hay presencia de este contaminante. No se realizaba el control de los usos de los elementos de protección personal, es decir, ellos tienen que dejar inscripto la fecha de entrega del elemento de protección personal, tiene que quedar en una grilla y cuando les renuevan el elemento de protección. Bueno, eso no existía. Tampoco habían capacitaciones respecto al manejo de cuarzo, coabolín, es decir, todas las sustancias con las que los trabajadores trabajaban y ellos tenían desconocimiento completo que estaban expuestos a cancerígenos. Desconocen a su vez, no contaban con las credenciales que se les tiene que entregar a los trabajadores, es decir, la de credencial de la ART, para que ellos puedan hacer la denuncia ante una enfermedad, ante un accidente. Desconocían el funcionamiento del sistema de riesgo. Bueno, encontramos las inconsistencias en el relevamiento de agente de riesgo, la ausencia de trabajadores declarados, se solicitó reformular, faltaba un programa de vigilancia de la salud y seguimiento médico, no se analizaban los casos, desvíos en la salud durante los exámenes médicos periódicos, ausencias de estudios de ausentismo, morbo y mortalidad, carencias de procedimientos de higiene personal y de limpieza y no se presentaban las mediciones de contaminante actualizadas. Bueno, esto es un poco muy rápido, les pido disculpas, pero creo que no tenemos mucho tiempo, que lo que fue, digamos, la inspección que hicimos, ¿no? Conclusiones, un trabajador fallecido debido a silicosis y 2 trabajadores con diagnóstico de silicosis, uno desvinculado de la empresa y otro trabajando no declarado en el relevamiento de agente de riesgo. Se observó un número elevado de trabajadores con desvíos en la salud en relación a los protocolos aplicados en los exámenes médicos periódicos, todas las espirometrías en evaluación. Existe una causalidad múltiple en el desarrollo de las enfermedades profesionales respecto al proceso productivo, los puestos de trabajo y las exposiciones presentes en el medio ambiente donde se desarrollan las tareas. El empleador realizó la reformulación, hicimos la verificación, realizó la reformulación a partir de la primera investigación. Sin embargo, al momento de la inspección no se lograron realizar los exámenes médicos periódicos semestrales de mitad de año porque fuimos a los 2 meses y aparte por conflictividad de la fábrica, que en ese momento que fuimos estaba sin afiliación vigente, no había hecho el nuevo contrato con la RT. Presentó las investigaciones de las enfermedades profesionales de los trabajadores declarados, diseñó un programa de vigilancia de la salud con un cronograma, sin embargo, sigue sin brindar capacitaciones específicas sobre los efectos a la salud de los agentes de riesgo, es decir, los trabajadores seguían con el desconocimiento de cuáles eran sus exposiciones laborales. Se realizaron mediciones de contaminantes ambientales, no se realizó la colocación del sistema de aspiración que le habíamos pedido en los sectores de molienda de arcilla y de caolín grueso y tampoco en el embolsado de cuarzo. Esta es la foto durante la segunda inspección. Y en el sector de fraccionamiento de cuarzo el empleador, no, ahí me confundo, había empleado como sistema de ventilación el ventilador en la segunda inspección. Nos queríamos morir.
Le habíamos pedido un sistema de aspiración y puso un sistema de esparcimiento a través del ventilador. Las mediciones en este sector las presentó y dieron muy altas, tanto con el ventilador apagado y encendido. Es decir, que lo que nos decía que el ventilador disminuía la presencia de material particulado no era, no se pudo probar, digamos. Nos dio una presencia alta de material particulado de cuarzo. Eh, bueno, estas son cuestiones más específicas que le habíamos pedido. Confinó algunas tolvas, pero en el sector de caolín, perdón. Encapsuló algunas tolvas de la trituradora primaria. Pero bueno, lo más importante que fuimos por las enfermedades de sílice, por silicosis, lo que había implementado era el ventilador. A ver qué más. Bueno, algunas tolvas pudo mejorarla, le puso algunos precintos para evitar que se abrieran, pero la verdad que no, decir, realizó algunas mejoras. Ahí fue cuando hicimos, Jorge, me confundí, dije en la primera, en la segunda inspección es que dimos intervención a la agencia de trabajo local, porque habíamos visto que en la segunda inspección había hecho parcialmente las mejoras o las medidas correctivas. Eh, no sé, Jorge, ya nos hemos repasado, Sí, si querés, sí, nos porque esta es pasa. ya fuimos después a San Luis. Si quieren lo podemos hablar en otra, como ustedes me digan. Fuimos después a Bárbara. ver a la empresa, pero en San Luis. De todas maneras, creo que hay mucho del proceso de trabajo, de cómo se está trabajando con Sílice y, y los efectos que provoca. Hay una pregunta antes de terminar que hace Tamara Ríos si se le hizo alguna observación al médico, si el médico es responsable de esto o no, que me parece pertinente. ¿Qué hace la SRT? Bueno, creo que Elvira fue sumamente clara, ¿no es cierto?, lo que hace y los límites. Yo creo que eh, la idoneidad y la honestidad de los equipos de inspectores no está en duda. Eh, se llega hasta el límite que permite lo institucional y la legalidad vigente, ¿no? Bueno, eh, está esa pregunta de Tamara. eh, no sé si Bien. la querés contestar Sí, muy sí, breve. nosotros, sí, muy brevemente, con el profesional del servicio hablamos, lo que fuimos en realidad más que con los, digamos, nos fuimos a confrontar, por el contrario, lo que queríamos era que el doctor tomara las herramientas necesarias y dentro de su particularidad de su tarea, porque es otro trabajador más dentro de ese proceso de trabajo, pudiera proponer. Y lo que sí le informamos que él tenía una responsabilidad muy alta dentro de la empresa como servicio de medicina del trabajo, para lo cual, bueno, después pudimos ver que asumió un compromiso porque armó un cronograma, digamos, para, para realizar un seguimiento de los trabajadores, se le pudo, él pudo empezar a hacerle un seguimiento a los trabajadores, pero sí, hay un compromiso y a su vez nosotros como médicos tenemos un compromiso legal, ¿sí? Claramente al asumir ese rol que cumplimos, tenemos que asumirlo como tal y no estamos trabajando, digamos, con simplemente, si estamos trabajando con trabajadores expuestos a riesgos peligrosos, en este caso cancerígenos, y que si nosotros no nos ponemos los zapatos de seguridad y empezamos a recorrer la planta,
con el de higiene y seguridad y nos quedamos en el consultorio, por más que vayamos una vez a la semana, difícilmente podamos entender cuáles son las exposiciones laborales y suceda esto que le pasó a este profesional, ¿no? Que solamente iba 4 horas a hacer medicina de escritorio, a chequear certificados médicos y no podía conocer la realidad de la empresa. Bueno, creo que al profesional esto lo favoreció o por lo menos le abrió un poco la mirada hacia la empresa, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, pero sí hay una Sí, responsabilidad legal doctor. y límites. Creo que había levantado la mano alguien más, o era, no, era Tamara, que, que había No, levantado la no, ya mano, está, ¿no? Doc, con eso está bien, está bien, está bien, Bueno, gracias. Muchas bárbaro. gracias a la doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Espero que, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase de hoy. Creo que ha sido un panorama muy, muy amplio, tanto en los dos procesos de trabajo que hemos, que hemos visto. Y bueno, si nos queda algún tiempito, Elvira, te molestamos para ver el tema de la planta, o quienes estén interesados se conectan directamente con Elvira, que siempre es muy gentil, amable y les va a responder. Bueno. Si no hay más preguntas, solo me queda volver a agradecerle de todo corazón a Elvira, y destacar lo brillante que es Elvira en todo lo que hace. Ustedes lo han podido comprobar en presencia de la clase. Gracias, Elvira, por los aspectos así formales de la clase. Se va a comunicar Luciana con vos. Bueno, como siempre, que tengan un buen descanso, una buena cena, y nos volvemos a conectar en el día de mañana con el amigo también Daniel Martí, otro compañero de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que va a comenzar a desarrollar. Yo le pedí que nos hable de industria frigorífica y de la y de la rama de la construcción, que muchos de ustedes seguramente tendrán, estarán trabajando, estarán en contacto con esa rama. Y bueno, hay mucho hecho. Eh, Él precisamente lo que vi, y sé que estuvo capacitando trabajadores de la UOCRA ahí en Jujuy y en otros lugares, y hay programas muy activos con la UOCRA y una cuatripartita de la construcción, así que, y de frigoríficos también. Si puedo y encuentro las fotos del relevamiento que hicimos acá en su momento en la empresa Matievich, y mañana les comento también eso que hace a nuestra función como médico de trabajo. ¿Mm? Bueno, buenas noches, buen descanso, buena cena. Buenas noches. Yo me Buenas Buenas noches. noches. Chao, Chao, gracias, buen día. compañeros. acá, Chao, acá compañeros. yo para acá Buenas para noches. Buenas noches, Mucha muchas suerte, ¿eh? gracias. desde Mucha Mendoza suerte. me voy a tomar un flor de vino y a comer un buen asado que me han preparado. Así eh, que tengan una buena cena ustedes igual, ¿eh? Provecho. Hasta mañana. Espero poder convidarlos pronto con algún Chao, chao. asadito. Chao, chao. Chao, hasta mañana, chao, chao. Luis.